Eran las 8:00 de la noche del 6 de octubre de 1976. El aire dentro del recinto de Chongnanhai, el corazón prohibido del poder en Pekín, olía a pino quemado y a una paranoia que se había gestado durante una década. Wang Hongwen, el llamado Príncipe Rojo, el hombre que Mao Zedong había escogido personalmente para ser su sucesor, se ajustó el cuello de su traje de estilo Mao y cruzó la puerta de la sala 191. Él esperaba un consejo de guerra, quizás una reprimenda por las escaramuzas con los viejos mariscales. Esperaba una discusión sobre los arreglos para el funeral del gran timonel que había muerto hacía exactamente un mes. Nunca esperó que el silencio de esa sala fuera el preámbulo de su propia ejecución política. Lo que vio fue peor que cualquier juicio. Había 3 figuras sentadas en el centro, envueltas en la penumbra. El mariscal Ye Jianying, el general de hierro, no lo miró. Hua Guofeng, el supuesto sucesor de Consenso, tenía una expresión tan rígida que parecía tallada en jade. Y luego estaban los guardias, pero no los habituales, sino un equipo especial de la Unidad 8341, el cuerpo de élite de seguridad personal del propio Mao. El error fatal de Wang Hongwen fue no identificar a los guardias lo suficientemente rápido. El hombre, de apenas 40 años, había pasado los últimos 5 años viviendo dentro de un espejismo de invencibilidad, convencido de que la bendición del Dios viviente lo hacía intocable. Pero ese Dios había muerto, y la protección se había desvanecido como el humo de la pólvora. Antes de que pudiera pronunciar la primera sílaba de saludo, la orden estalló en el silencio. No fue un debate, no fue una acusación, fue el rugido seco de la traición. Wang Hongwen, el partido te arresta por conspiración. La reacción fue instintiva y animal. Wang Hongwen era, a pesar de su reciente vida de lujo en Pekín, un antiguo guardia de seguridad de fábrica, un hombre forjado en el caos de la revolución cultural y la lucha física. La sangre le hirvió y en un acto desesperado de autodefensa se lanzó contra los hombres que avanzaban. Fue una revuelta brutal de 3 segundos. La tela de su chaqueta se rasgó con un sonido seco. Un guardia logró sujetar su brazo derecho con una llave militar dolorosamente precisa, mientras que otro le inmovilizó la cabeza. Wang Hongwen pataleó y giró, intentando liberar su brazo y alcanzar una hipotética arma que no llevaba. Pero la fuerza de los guardias era implacable. Eran la encarnación del nuevo orden que él mismo había ayudado a cimentar, y ahora ese orden lo devoraba. Cayó al suelo con un golpe que le sacó el aliento. El sabor amargo del polvo de la alfombra, mezclado con el hedor de su propio sudor y el miedo, inundó su boca. Estaba inmovilizado, boca abajo, sintiendo la bota pesada de un guardia presionando su espalda, el símbolo definitivo de su humillación. Él, el hombre que Mao había fotografiado a su lado, el tercer hombre más poderoso de la República Popular China, reducido a un animal capturado, escuchó la voz de Ye Jianying, áspera y fría, flotando sobre él como el veredicto de un fantasma. Eres un contrarrevolucionario. Has intentado usurpar el poder del partido. La ironía era una daga incandescente. El partido, ese ente abstracto al que había dedicado su vida y por el que había ascendido desde la oscuridad de Shanghái, era ahora quien firmaba su sentencia de muerte en vida. La frase le taladró el cerebro. Usurpar el poder. Pero si Mao mismo le había dado ese poder, ¿cómo podía ser una usurpación? Él solo estaba continuando el legado que le había sido prometido. En ese momento de inmovilidad forzada y dolor físico, Wang Hongwen supo que no se trataba de conspiración, se trataba de envidia, se trataba de que los viejos generales, que habían visto morir a sus camaradas en marchas épicas, no podían soportar ver a un advenedizo, a un joven de origen obrero sin un solo mérito militar, sentado tan cerca de la cima. El poder que había escalado a través del culto de la personalidad de Mao, a través de purgas y movimientos de masas, se le había escapado de entre los dedos en el instante exacto en que la vida dejó el cuerpo del timonel. Su ascenso meteórico, un cuento de hadas marxista que duró menos de una década, terminaba aquí, en el suelo de una sala silenciosa, bajo el peso de una bota militar. Fue arrastrado. Sin esposas visibles, lo tomaron por los brazos y las piernas, como si fuera un bulto de ropa sucia,
y lo sacaron de la sala 191. El breve paseo hasta el coche fue la distancia más larga y aterradora que jamás había recorrido. Afuera, la noche de Pekín era fresca e indiferente. Mientras lo metían a presión en la parte trasera de un vehículo sin marcas, su mirada se cruzó por un instante con la silueta de la gran sala del pueblo. Recordó la sensación del terciopelo rojo bajo sus dedos, el murmullo de millones de voces aclamándolo, el orgullo de sentarse en el estrado más alto, junto al hombre más grande del siglo. Todo eso, el frenesí y la gloria, se había esfumado. Había alcanzado una altura vertiginosa, solo para ser arrojado al abismo en el silencio de la medianoche. Wang Hongwen, el hijo favorito de la revolución cultural, el hombre que se suponía que iba a liderar a la cuarta parte de la humanidad, no duró más de 30 días sin el escudo de su mentor. ¿Cómo había llegado un simple jefe de seguridad de una fábrica de algodón en Shanghái a tocar el sol y luego a quemarse tan catastróficamente? La respuesta se encontraba en el caos y la lealtad ciega de la década más sangrienta de China, y en la ambición que confunde la protección divina con el poder propio. El camino de Wang Hongwen no se trazó en las universidades ni en los campos de batalla históricos. Se forjó entre el hedor del algodón crudo y el aceite de las máquinas en la fábrica número 17 de Shanghái. Antes de ser el heredero, era simplemente un hombre joven y fuerte, nacido en una familia humilde del noreste, con la disciplina de un exsoldado del Ejército Popular de Liberación. Cuando regresó de su servicio militar en 1958, no encontró riqueza, sino la monotonía de la línea de producción. Su inteligencia era rápida, pero su oportunidad no llegó por el mérito técnico, sino por su instinto para la lealtad y su capacidad para la oratoria apasionada. Era el tipo de hombre que al hablar en un mitin hacía que la gente sintiera que la historia se movía en la sala. En 1966, el mundo se rompió para volverse a moldear. Mao Zedong encendió la llama de la revolución cultural. La orden era clara: destruir lo viejo y construir lo nuevo. Los burgueses, los revisionistas y los cuadros del partido que se habían vuelto complacientes debían ser derrocados. Wang Hongwen no dudó. Vio en el caos no una amenaza, sino una escalera. Abandonó su puesto de jefe de seguridad de la fábrica y fundó su propio grupo, el Comando de Ataque de Shanghái, uno de los primeros grupos de guardias rojos formados por obreros, no por estudiantes intelectuales. Esta diferencia fue crucial. Mientras los estudiantes debatían sobre teoría, Wang Hongwen actuaba. Su ascenso comenzó con una movilización brutal. En noviembre de 1966 organizó una huelga masiva que paralizó el ferrocarril de Shanghái. No era una protesta silenciosa, fue una toma de poder por la fuerza del número. Demostró una capacidad de organización brutal y una lealtad absoluta al espíritu de la revolución, incluso si ese espíritu implicaba la violencia. Mientras otros líderes revolucionarios caían en purgas locales o se perdían en las luchas intestinas, Wang Hongwen mantuvo su foco en una sola cosa: servir la agenda personal de Mao. Él entendió que en la China de la revolución cultural, la política no era teoría, era un acto de fe ciega. Su eslogan, repetido hasta la saciedad, era simple: la única traición es dudar del presidente Mao. Su momento culminante en Shanghái llegó durante la Comuna de Shanghái, cuando se enfrentó directamente a los cuadros del partido que controlaban la ciudad. La batalla fue sucia, con sangre derramada en las calles y oficinas tomadas. Al final, Wang Hongwen se alzó victorioso, no por su ejército, sino porque Pekín, es decir, el propio Mao, le dio su bendición. De repente, el joven obrero se encontró en el pináculo del poder municipal, presidiendo el Comité Revolucionario de Shanghái. El olor a aceite de máquina fue reemplazado por el perfume de los despachos de caoba. Su foto comenzó a aparecer en los periódicos. Lo que era solo un obrero con carisma era ahora la viva encarnación de la nueva clase dirigente, el modelo que Mao quería mostrar al mundo, que el poder realmente podía emanar de la base obrera. Pero la lealtad tiene un precio, y el precio de Wang Hongwen fue su alma. Para demostrar su pureza revolucionaria, tuvo que aprobar y supervisar purgas que enviaron a miles de sus antiguos compañeros a campos de reeducación o, peor aún,
a la ejecución sumaria. La duda no era una opción. La conciencia era revisionismo. Mao Zedong, envejecido, enfermo y paranoico, lo observaba desde Pekín. El timonel desconfiaba profundamente de casi todos sus viejos camaradas, los veteranos de la larga marcha, a quienes consideraba estancados y demasiado pragmáticos. Necesitaba sangre nueva, alguien que no tuviera una historia militar ni política propia, alguien cuya lealtad fuera absoluta y enteramente dependiente de su patrocinio. En 1972, Mao convocó a Wang Hongwen a Pekín. El obrero fue catapultado a la órbita imperial. Los salones de Chongnanhai eran un mundo de intriga sutil, muy diferente de las batallas abiertas de Shanghái. El joven se sintió fuera de lugar. Sentía que los viejos zorros de la política se reían de su acento provincial y de su falta de educación formal. Lo que no sabían es que su falta de sofisticación era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. El momento de la consagración llegó en el 10º Congreso del Partido Comunista en 1973. Fue un golpe de teatro maestro. Mao se aseguró de que Wang Hongwen fuera elevado directamente a la vicepresidencia del partido, el tercer puesto más alto después de Zhou Enlai. En la famosa foto oficial, Wang Hongwen aparece en el centro, a la derecha de Mao, radiante, joven, el futuro. Él era el rostro que el mundo debía ver. En ese instante, el guardia de seguridad de la fábrica se convirtió en el sucesor designado. Los otros miembros del Politburó, todos hombres con décadas de servicio, tuvieron que tragar su ira y aplaudir al príncipe rojo de 40 años. El costo de esta promoción fue la pérdida total de su autonomía. Wang Hongwen ya no era el líder de Shanghái, sino un peón residente en Pekín. Formaba parte de la banda de los cuatro, junto a Jiang Qing, la esposa de Mao, y otros 2 radicales. Su función principal era ser el ejecutor de las purgas ideológicas, la cara joven y aceptable del extremismo. Pero el ascenso trajo consigo una debilidad paralizante. Sin la adrenalina de la lucha callejera, sin la necesidad de probarse en cada reunión, Wang Hongwen se deslizó en una vida de privilegio que nunca había imaginado. El poder para él significaba acceso ilimitado a alcohol, a proyecciones privadas de películas extranjeras prohibidas y, sobre todo, a una arrogancia que crecía con cada alabanza del timonel. Empezó a creer la propaganda que se escribía sobre él. Mientras Mao se debilitaba y Zhou Enlai moría de cáncer, la lucha por la sucesión se intensificaba. Wang Hongwen estaba en el centro, pero su estrategia era fatalmente pasiva. Él creía que su posición estaba garantizada por la voluntad divina de Mao. No construyó alianzas militares, no cultivó bases de apoyo entre los cuadros de línea dura. Simplemente esperaba, con arrogancia juvenil, que la corona cayera sobre su cabeza. Los viejos mariscales, encabezados por Ye Jianjing, lo observaban. Ellos veían no a un líder revolucionario, sino a un niño mimado, un títere de Jiang Qing. Y lo más importante, veían una amenaza existencial al orden. Para ellos, la revolución cultural debía terminar, y el símbolo de su continuación era Wang Hongwen. En los meses finales de 1976, mientras Mao agonizaba, el aire se hizo irrespirable. Wang Hongwen intentó desesperadamente ganarse la confianza de Hua Guofeng, el hombre que Mao había nombrado como compromiso final. Pero el joven príncipe rojo era demasiado radical, demasiado impetuoso. Hua Guofeng le temía y Ye Jianjing lo despreciaba abiertamente. Lo que Wang Hongwen no sabía era que mientras bebía su cognac importado y miraba películas, la telaraña se tejía a su alrededor. Los enemigos que él había ignorado, aquellos que esperaban pacientemente la muerte del timonel, ya tenían las listas de arresto preparadas. El día que Mao cerró los ojos para siempre, la cuenta regresiva para el príncipe rojo comenzó de verdad. Él estaba a punto de descubrir que la lealtad al hombre no siempre se traduce en el control del sistema. La verdadera trampa en la que cayó Wang Hongwen no fue de acero, sino de protocolo. Cuando Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976, el vacío de poder era monumental, un agujero negro que absorbió toda la luz de Pekín. Wang Hongwen, junto con el resto de la banda de los cuatro, sintió un terror helado.
Su escudo había caído, pero su arrogancia le impedía mostrar debilidad. Mao había intentado cimentar la sucesión con la frase ambigua: «Con usted a cargo, estoy en paz». Esta frase, dirigida a Hua Guofeng, el oscuro pero aparentemente neutral ministro de Seguridad, era la pólvora del conflicto. Wang y la banda de los cuatro asumieron que Hua era su títere. Este fue su primer error táctico fatal. Wang Hongwen, en un frenesí de activismo post-Mao, se dedicó a movilizar a sus milicias obreras de Shanghái. Quería demostrar que el poder no residía en los viejos militares de Pekín, sino en la voluntad revolucionaria de las masas que él controlaba. Los mensajes codificados volaban entre Pekín y Shanghái, ordenando a sus seguidores que estuvieran listos para defender la línea de Mao. Pero el tablero se movía a espaldas suyas. El mariscal Ye Jianjing, el hombre que no perdonaba la injuria de la revolución cultural y que Wang Hongwen había subestimado por completo, empezó a reunirse con Hua Guofeng en el más absoluto secreto. Hua no era el hombre simple que Wang creía, era un superviviente curtido y sabía que solo tenía dos opciones: morir o actuar primero. La imagen de Wang Hongwen se volvió, de la noche a la mañana, la de un conspirador desenfrenado. Su estilo de vida tampoco ayudaba a su causa. Mientras la nación se sumía en el luto oficial, Wang utilizaba su acceso ilimitado a vehículos, sirvientes y bebidas extranjeras. Sus reuniones políticas a menudo terminaban en largas sesiones de bebida que alarmaban a los pocos aliados cautelosos que le quedaban. La tese de su vida, la única traición es dudar del presidente Mao, había mutado en su mente a «el poder es mío por derecho». El cambio de marea se sintió con la sutileza de un terremoto. Días después del funeral, Wang propuso que la banda de los cuatro emitiera sus propios decretos centrales, ignorando a Hua Guofeng. Esto era una declaración de guerra abierta. Estaban tan seguros de su derecho que no midieron la fuerza de sus oponentes. Ye Jianjing y Hua Guofeng decidieron que la banda no sería juzgada, serían neutralizados. En la China de 1976, la legalidad era un lujo que solo el vencedor podía permitirse. El plan era simple: un secuestro coordinado bajo la apariencia de una reunión rutinaria del Politburó. El secreto era vital, ya que la banda de los cuatro controlaba una parte sustancial de la milicia de Pekín y todos los medios de comunicación oficiales. La noche del 6 de octubre la trampa ya estaba cebada. Primero fue arrestado Chang Chunqiao, otro miembro clave de la banda. La facilidad con la que cayó Zhang debió haber sido una señal de advertencia, pero Wang Hongwen, absorto en los detalles de una nueva purga, no se dio cuenta del peligro inminente. El mayor error de Wang fue su absoluta confianza en el aura de Chongnanhai. Él creía que el corazón del poder era sagrado, que nadie se atrevería a usar la fuerza dentro de los muros que habían protegido a Mao. No comprendió que los viejos generales habían esperado 20 años para desmantelar la revolución cultural y que su paciencia se había agotado. Cuando recibió la convocatoria para la reunión, era ya muy tarde. Había un detalle que aterraba a Wang, pero que intentaba ocultar con bravuconería. Sabía que Hua Guofeng tenía los sellos personales de Mao, los que daban autenticidad a los documentos del partido. Sin ellos, cualquier orden de Wang Hongwen era papel mojado. La traición se cocinaba a fuego lento en la sala contigua, a donde él estaba siendo convocado. Los conspiradores sabían que Wang era el más fuerte físicamente de la banda, el más propenso a la violencia. Por eso, su arresto debía ser rápido, brutal y sin testigos. Necesitaban inmovilizar su cuerpo para silenciar su voz. Mientras caminaba hacia la sala 191 esa noche, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la intuición del cazador que, de repente, se sabe cazado. Pero lo desestimó, atribuyéndolo al estrés. Si alguien iba a ser arrestado, pensó, serían sus enemigos. Él era el heredero, el favorito. Esta ceguera estratégica, este exceso de confianza derivado de años de alabanzas públicas, fue la causa de su caída. Él había ascendido por su lealtad, pero esa misma lealtad lo había convertido en un arma sin mente propia. Y cuando el dueño del arma murió, el arma fue desechada. El mundo que él había ayudado a crear, basado en la premisa de que la voluntad del líder era la única ley, ahora se volvía contra él.
Estaba a punto de ser juzgado por las mismas reglas de purga y eliminación rápida que él había aplicado a sus rivales en Shanghái. Lo que no sabía era que el golpe de Estado ya se había completado y que él era solo el último cabo suelto por cortar. El arresto de Wang Hongwen no fue el resultado de una investigación, fue un acto de prestidigitación política. La trampa estaba construida sobre la premisa de la normalidad. La convocatoria del 6 de octubre se presentó como una reunión crucial para estabilizar el Politburó y finalizar el funeral de Mao. Todo olía a rutina, pero bajo la superficie, la operación se movía con la precisión letal de un mecanismo de relojería suizo. Horas antes de que Wang llegara a Chongnanhai, la maquinaria de seguridad había sido discretamente sustituida. Los guardias personales que él conocía y en los que confiaba habían sido relevados, reemplazados por hombres de la unidad 8341, seleccionados por su lealtad a Ye Jianjing. El cambio fue tan sutil que pasó desapercibido en el inmenso laberinto del complejo. Wang Hongwen había subestimado el elemento militar. Él confiaba en su control sobre las milicias urbanas de Shanghái, miles de hombres armados listos para la insurrección, pero las milicias estaban a cientos de kilómetros. En Pekín, el control de la guarnición era absoluto. El mariscal Ye había asegurado cada punto de la capital antes de que cayera la noche. Su fatalidad se confirmó cuando cruzó el umbral 191. El aire no solo era denso, estaba viciado por la mentira institucional. Hua Guofeng y Ye Jianjing esperaban impasibles. Había una silla preparada para Wang, colocada estratégicamente a unos metros de las puertas, permitiendo una distancia ideal para que los guardias actuaran antes de que pudiera reaccionar o huir. Un detalle crucial pasó inadvertido para Wang: la ausencia de la secretaria personal de Hua Guofeng, una mujer que siempre tomaba notas en estas reuniones cruciales. Su falta indicaba que lo que estaba a punto de suceder no era una reunión, era una emboscada. Pero el príncipe rojo estaba demasiado concentrado en su propia grandilocuencia como para notar la ausencia de una taquígrafa. El plan de los conspiradores se apoyaba en el shock. No le darían tiempo para pensar, para argumentar su lealtad a Mao o para invocar a su séquito. El ataque psicológico tenía que preceder al físico. Por eso, la declaración de arresto fue entregada de inmediato, sin preámbulos. Cuando el mariscal Ye habló, no fue con palabras de un anciano. Su voz resonó con la autoridad de décadas de guerra. Wang Hongwen, el partido te arresta. La palabra partido fue usada como el arma definitiva, despojándolo de cualquier legitimidad residual que pudiera haber invocado. La reacción violenta de Wang no fue inesperada para los guardias. Habían sido instruidos para un forcejeo. La brutalidad inicial en la sala 191 fue necesaria para desmoralizarlo y para enviar un mensaje inequívoco a cualquier testigo potencial que se atreviera a pensar en la resistencia. Wang, un hombre que había ordenado palizas y arrestos incontables, ahora era víctima de su propia escuela de violencia política. Mientras era arrastrado fuera, su mente, que hasta hace unas horas debatía la composición del próximo comité central, se vació de toda estrategia. Solo quedaba el instinto de supervivencia y la furia. Él había estado en la cima, había caminado con el poder. Ahora, el cemento frío de Chongnanhai era la única realidad palpable. Lo peor estaba por venir, y no era la celda, era el silencio. Una vez que fue subido al vehículo, el control de la narrativa fue total. En pocas horas, la banda de los cuatro dejaría de existir en la prensa china. Se convertirían en la antítesis de la revolución, los traidores absolutos. El mecanismo que Wang Hongwen había usado para ascender, el control de la información y la demonización implacable, era ahora utilizado en su contra. El convoy no se dirigió a una prisión estatal normal. Fue llevado a la celda de detención del Regimiento de Guarnición de Pekín, una instalación secreta, utilizada exclusivamente para presos de muy alto valor. En ese lugar, la jerarquía política desaparecía, y solo quedaba el capricho del interrogador. Wang Hongwen estaba a punto de conocer el verdadero rostro del sistema que tanto había venerado. El paso de la gloria a la ignominia fue inmediato y sin apelación. En la oscuridad del vehículo, golpeado y confundido, el príncipe rojo debió haber comprendido que su poder nunca fue suyo.
Era un préstamo, y el cobro acababa de llegar. La primera celda de Wang Hongwen no fue la celda de un criminal, sino una sala acolchada, diseñada para que el sonido no viajara y para que el recluso no pudiera autolesionarse. Era una cámara de aislamiento sensorial. El aire olía a moho viejo y a desinfectante industrial, un contraste brutal con los perfumes de sándalo y jazmín que impregnaban los salones de Chongnanhai. Lo despojaron de su ropa fina y le entregaron un uniforme gris de presidiario, áspero y que picaba en la piel. La humillación era física. Ya no era el vicepresidente del partido, era el prisionero 01. El interrogatorio comenzó inmediatamente. No había golpes, al menos no al principio. La tortura inicial era la negación de la realidad. Lo sentaron bajo una luz de bombilla única, tan brillante que parecía devorar el resto de la habitación. Era una luz implacable que exponía cada arruga de su miedo. Wang Hongwen intentó mantener la postura. Exigió hablar con Hua Guofeng. Apeló a la memoria de Mao. Repitió su mantra. Soy leal. Hago la voluntad del presidente. El interrogador principal, un oficial de seguridad con un rostro impenetrable, no levantó la voz. Simplemente leía fragmentos de las actas secretas. No eran acusaciones públicas. Eran fragmentos de su propia paranoia. Notas privadas donde Wang había expresado desconfianza hacia los viejos generales. Usted dijo, los viejos generales son excremento que debe ser desechado. El oficial dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Explique, ¿desechar a quién? ¿Al mariscal Ye? ¿Al hombre que salvó la revolución de usted? El objetivo era doblegar la voluntad, destruir la certeza ideológica. Wang Hongwen se dio cuenta de que sus enemigos no buscaban justicia, buscaban una confesión que legitimara su golpe. Querían que admitiera que la línea de Mao era, de hecho, una traición a China. Pasaron días que se sintieron como semanas. No había ventanas. El único sonido era el zumbido constante del sistema de ventilación y, ocasionalmente, el tenue sonido de un reloj que lo volvía loco al recordarle el paso del tiempo. Le daban comida insípida, arroz simple y vegetales hervidos, lo suficiente para sobrevivir, no para deleitar. Wang recordaba los banquetes opulentos, los brindis con Mao Tai. Ahora, cada sorbo de agua parecía tener el sabor del óxido. El miedo, la emoción que él había visto en los ojos de tantos de sus propios prisioneros, finalmente lo consumió. Tenía miedo no de morir, sino de ser olvidado, de que su vida fuera reescrita como la de un villano menor. Él se consideraba el héroe trágico. El interrogador sabía exactamente dónde presionar. Traían a la mesa informes de sus actividades en Shanghái, las purgas que había ordenado, los nombres de los inocentes que habían sido ejecutados. Lo forzaban a confrontar el costo humano de su ambición, no en términos ideológicos, sino personales. Usted sentenció a Lao Shi. Era un trabajador. Su esposa lo esperaba. ¿Dónde está su fervor por la clase obrera ahora, camarada Wang? El uso del término camarada en ese ambiente era una burla cruel. Wang se quebró, no por el arrepentimiento, sino por el agotamiento físico y mental. Empezó a llorar, no lágrimas de contrición, sino de autocompasión. Se lamentó de que lo habían manipulado, que él era solo un hijo obediente de Mao. Aquí reside el dilema. En la política de la intriga, cuánta responsabilidad recae en el ejecutor y cuánta en el arquitecto. Wang Hongwen había actuado por fe ciega en el hombre, y esa fe lo había llevado a cometer crímenes monstruosos. Es fácil juzgar desde la comodidad de la historia, pero imaginen este vacío. El hombre al que han dedicado cada respiración y cada acto de violencia está muerto. Su protección se ha ido. De repente, las reglas que usted ayudó a escribir se le aplican sin piedad. ¿Usted se doblaría? ¿Admitiría la culpa para salvar su vida? Esta es la prueba de fuego de la lealtad que no sobrevivió a la muerte. Los interrogadores le presentaron su confesión, cuidadosamente redactada. No una admisión de culpa por sus crímenes reales, sino una admisión de haber conspirado contra el partido después de la muerte de Mao. Wang Hongwen sabía que si firmaba, vivía, pero se convertía en la herramienta necesaria para el nuevo régimen. Al final, la sed de supervivencia superó a la arrogancia. Firmó.
La pluma se deslizó sobre el papel con un sonido sordo en el silencio de la celda. Había pasado de príncipe rojo a confesado traidor en menos de un mes. El precio de su vida era su legado, pero el drama público todavía estaba por llegar, y sería el golpe final a su imagen. La verdadera ejecución no era la bala, sino el juicio. El juicio contra la banda de los Cuatro, celebrado 4 años después del arresto, en el invierno de 1980, fue la obra de teatro política más grande jamás montada en China. No era un ejercicio de justicia, era una lección de propaganda, una purificación ritual que necesitaba un villano joven y carismático, y ese papel cayó perfectamente sobre Wang Hongwen. Cuando lo sacaron de su prisión, ya no era el hombre fuerte y arrogante de 1976. 4 años de confinamiento, interrogatorios y aislamiento lo habían reducido. Su rostro estaba demacrado, su cabello más largo y desaliñado de lo que se permitía un líder. Lo vistieron de nuevo, esta vez con un traje decente, pero el efecto era deliberado. Mostrar a un hombre quebrado contrastando con la firmeza implacable del nuevo régimen. El juicio se llevó a cabo en la gran sala del pueblo, irónicamente, el mismo escenario de sus triunfos. Pero ahora Wang no estaba en el estrado dorado, sino en el banquillo, flanqueado por guardias. Las cámaras estaban allí, filmando cada movimiento, cada temblor, para que la nación pudiera ver el fin de la pesadilla revolucionaria. El ambiente era opresivo, cargado del peso de la historia reescrita. Los jueces eran antiguos cuadros del partido que la revolución cultural había humillado o intentado destruir. Sus miradas no eran imparciales, eran dagas de resentimiento acumulado. Wang Hongwen fue acusado formalmente de conspiración para derrocar al gobierno, de crímenes contra el Estado y, lo más importante, de persecución y tortura de miles de funcionarios del partido. Las acusaciones se mezclaban. El cargo político, traición a Hua Guofeng, se fusionaba con el cargo moral, la sangre derramada en Shanghái. La defensa era inexistente. Los abogados asignados actuaban como un coro que confirmaba la culpa, no como representantes legales. El juicio se centró en probar que Wang Hongwen había actuado por iniciativa propia, minimizando el papel de Mao Zedong. La estrategia era clara: culpar a la banda de los Cuatro de todos los excesos de la revolución cultural, dejando al timonel con su aura de genio ideológico que solo había sido malinterpretado por estos villanos. Wang se sentó, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Vio a su lado a Jiang Qing, la viuda de Mao, que se mantuvo desafiante, gritando a los jueces que ella había actuado por orden de su esposo. Pero Wang Hongwen no tenía ese fuego. Él ya había firmado la confesión. Cuando llegó su turno de hablar, la sala se quedó en un silencio expectante, roto solo por el clic de las cámaras. Wang se puso de pie, un hombre joven envejecido prematuramente. Su voz era apenas un susurro al principio. Los jueces lo obligaron a hablar más fuerte. Él leyó la confesión que había memorizado. Admitió haber organizado milicias, haber conspirado con los otros miembros de la banda, pero en un momento fugaz, la chispa de su antigua bravuconería resurgió. Intentó explicar su lealtad inquebrantable a las ideas de Mao. Este pequeño acto de resistencia fue silenciado inmediatamente. El fiscal lo interrumpió con un aluvión de testimonios de las víctimas de Shanghái. Hombres con cicatrices emocionales y físicas que describían cómo el joven Wang Hongwen los había purgado. Estos momentos eran diseñados para la televisión, mostraban el costo humano de su ascenso. Wang escuchaba los nombres de los que había destruido. En Shanghái el miedo lo había hecho sentir poderoso. Aquí, bajo la luz fría de la gran sala, lo hacía sentirse miserable. Los otros miembros de la banda lo miraban con desprecio. Había roto filas, había admitido su culpa. Lo peor para él fue el momento en que se proyectó la famosa foto del Congreso de 1973, donde aparecía sonriente junto a Mao. La imagen, antes un símbolo de gloria, ahora era la prueba gráfica de su ambición desmedida. El narrador oficial del juicio lo presentó no como el sucesor, sino como el advenedizo oportunista. El golpe final llegó con la sentencia cadena perpetua. Para Wang Hongwen, la cadena perpetua era mucho peor que una ejecución sumaria.
Significaba un borrado gradual de su existencia, un castigo sin fin a la sombra de la historia. Al escuchar el veredicto, Wang asintió lentamente, casi aliviado de que la farsa hubiera terminado. La expresión de su rostro no era de rabia ni de arrepentimiento, sino de un profundo cansancio. Había entregado su vida al caos de la revolución, y el caos lo había consumido. Ahora, su único propósito era sentarse y esperar la muerte, el testigo silencioso de su propia eliminación de la historia. Wang Hongwen no fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Su ejecución fue lenta, burocrática y psicológicamente devastadora. Fue condenado a vivir sabiendo que era un no persona, un símbolo del mal que China quería dejar atrás. La verdadera sentencia a muerte fue el aislamiento total. Después del juicio fue transferido a la prisión de Qincheng, la instalación de máxima seguridad reservada para los enemigos más notorios del partido. Qincheng no es famosa por su brutalidad física, sino por su capacidad para eliminar el espíritu humano. Su celda era pequeña, inmaculadamente limpia y fría, incluso en verano. Tenía una pequeña ventana enrejada, colocada demasiado alta para que pudiera ver el cielo sin esfuerzo. La vista era siempre la misma, un fragmento de muro de hormigón. El ritmo de su vida se volvió monótono hasta la locura. Despertar, comida, ejercicio en solitario, dormir. No había periódicos ni radio. El único contacto humano eran los guardias, que tenían prohibido hablar de política o responder cualquier pregunta personal. Hablaban solo para dar órdenes breves. Esta soledad prolongada era el instrumento de su castigo. Wang Hongwen, un hombre cuya existencia había dependido del clamor de las multitudes, del poder de la oratoria, fue condenado a la mudez. El eco de sus propias palabras se convirtió en su única compañía y en su tormento. Intentó escribir. La escritura le había servido para ascender en Shanghái. Pidió papel y pluma para redactar una autobiografía, quizás una defensa. El permiso fue denegado. No se le permitiría dar su versión de los hechos. Años pasaron. La figura pública de Wang Hongwen se desvanecía. Fuera de los muros de Qincheng, China cambiaba a una velocidad vertiginosa. Las reformas de Deng Xiaoping se aceleraban. La gente olvidaba la revolución cultural y, por ende, olvidaba a sus símbolos. El príncipe rojo se convertía en una nota al pie de página, una sombra del pasado. Su salud comenzó a declinar rápidamente. El estrés de su ascenso, las décadas de alcoholismo encubierto y el trauma del aislamiento lo consumieron. Su hígado fallaba. Se quejaba de dolores abdominales constantes, pero la atención médica en Qincheng era mínima, un gesto de mantenimiento, no de cura. En 1986, 10 años después de su detención, su estado se deterioró gravemente. Los médicos de la prisión diagnosticaron insuficiencia hepática. Para las autoridades, un hombre enfermo y moribundo ya no representaba una amenaza ideológica. Su agonía era, en sí misma, parte del castigo. Fue trasladado a un hospital de la prisión, un edificio austero donde la única decoración era el color blanco quirúrgico y la desesperanza. Aquí, la ejecución se hizo visible. El ritmo visual se ralentizó. Se le permitió una visita familiar extremadamente controlada, un breve encuentro con los parientes que aún lo reconocían. Al verlos, la máscara de resignación se resquebrajó. Wang se aferró a la mano de su esposa, murmurando disculpas y lamentos inaudibles. El hombre que había desafiado a los generales y a la historia, el que había dictado sentencias de muerte, ahora era un paciente terminal, su cuerpo hinchado por la enfermedad. El 3 de agosto de 1992, a la edad de 57 años, Wang Hongwen murió. No hubo anuncio oficial inmediato. No hubo titulares de primera plana. El hombre que había alcanzado la cúspide del poder a una edad inaudita, murió solo, consumido por el mismo sistema que lo había elevado. Su muerte en la oscuridad fue la culminación de su castigo. Él temía el borrado, y las autoridades se aseguraron de que así fuera. El fallecimiento del príncipe rojo fue manejado con la misma discreción con la que se desecha una pieza de propaganda obsoleta. La lección que el partido quiso grabar en la mente colectiva de China no era la de la justicia, sino la de la impotencia.
Incluso aquellos ungidos por el propio Mao podían ser destruidos por el partido cuando su utilidad terminaba. La lealtad a un individuo es una debilidad, la lealtad al aparato es supervivencia. El borrado de Wang Hongwen de la memoria colectiva china fue una operación de limpieza ideológica tan meticulosa como su ascenso había sido meteórico. La muerte física en 1992 fue el final de su sufrimiento, pero el verdadero castigo fue la aniquilación de su legado. El Partido Comunista Chino, bajo la dirección de Deng Xiaoping, necesitaba cerrar el capítulo de la revolución cultural y consolidar una nueva era de pragmatismo económico. Para hacer esto, la historia tenía que ser podada. Wang Hongwen no podía ser recordado como el sucesor de Mao, sino como un esbirro malvado, un accidente de la historia. La primera capa del borrado fue visual. Todas las fotografías oficiales donde Wang aparecía solo o en el centro, a excepción de las usadas en el juicio, desaparecieron de los museos y archivos públicos. La icónica imagen del Congreso de 1973 fue retocada en algunas publicaciones, o simplemente acompañada por pies de foto que lo identificaban únicamente como un criminal contrarrevolucionario. La tesis recurrente en la narrativa oficial se convirtió en Wang Hongwen era la personificación del error radical, un hombre que confundió la ambición con la ideología correcta. Su origen obrero, que había sido su mayor activo en los años 60, se transformó en un pasivo, fue reetiquetado como ignorante y fácilmente manipulable. Los libros de texto de historia, reescritos después de 1976, le dedicaban un espacio mínimo, agrupándolo indistintamente con el resto de la banda de los cuatro. No se le permitía ninguna complejidad, ninguna duda, ninguna humanidad. Era pura maldad política. Incluso en Shanghái, la ciudad que él había tomado por la fuerza, y desde donde había lanzado su carrera, su nombre se convirtió en un tabú. Los antiguos guardias rojos que lo habían seguido fueron dispersados o reeducados. Recordar a Wang Hongwen era arriesgado. Implicaba cuestionar la narrativa oficial de que el nuevo orden había traído la paz. El contraste con su antiguo mentor era abrumador. Mientras que Mao Zedong fue 3 partes bien, 7 partes mal, lo que permitía preservar su imagen como fundador del país, Wang Hongwen era 100% error. Él era el chivo expiatorio perfecto para el legado ideológico más incómodo de la nación. La eliminación de la memoria es una forma de control político más poderosa que la prisión. Mientras estaba vivo, Wang era peligroso. Muerto y borrado, se convertía en una advertencia. No desafíes la continuidad del partido. Su familia también sufrió el borrado. Sus hijos fueron aislados socialmente, obligados a cargar con el estigma de ser descendientes del gran criminal. Se les prohibió cualquier tipo de carrera en el servicio público o en puestos de influencia. La caída de Wang Hongwen fue total, alcanzando incluso a la siguiente generación. Lo más cruel del borrado fue la omisión de su historia personal. El joven soldado leal, el obrero carismático que se atrevió a soñar con el poder, todo eso fue pulverizado. Se redujo a la fórmula de que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero sin reconocer que él solo era el producto más puro de la maquinaria maoísta. Hoy, para la mayoría de los jóvenes chinos, Wang Hongwen es apenas un nombre olvidado, una silueta en una foto antigua. No hay documentales que profundicen en su psicología, ni monumentos, ni siquiera una tumba famosa que visitar. Su cuerpo fue cremado, y aunque no se sabe con certeza el destino exacto de sus cenizas, la realidad es que el legado de Wang Hongwen yace disperso, negado, pulverizado bajo el peso del progreso y la necesidad de olvidar. Esta es la lección final. El poder prestado, incluso el del sucesor ungido, no deja rastro cuando el verdadero poder decide que has cumplido tu propósito. El veredicto histórico sobre Wang Hongwen es incómodo, no porque haya sido un hombre inocente, lejos de ello, sino porque su condena expuso una verdad fundamental sobre el poder que él encarnó. Su vida fue un espejo de la China radical. Prometió la ascensión a las clases bajas, pero exigió a cambio una obediencia fanática que inevitablemente condujo al terror. El legado de Wang Hongwen no es el de un ideólogo, sino el de un gestor de purgas.
Él demostró que en el sistema de culto a la personalidad, la única habilidad necesaria para escalar era la lealtad al hombre en la cima. Su fracaso fue la incapacidad de hacer la transición de siervo devoto a maestro independiente. Cuando Mao Zedong murió, el manto que cubría a Wang se desvaneció, revelando su desnudez política. No tenía base de poder real, solo tenía la bendición de un moribundo. Los antiguos mariscales que lo derrocaron no actuaron por moralidad, sino por un instinto de autopreservación y por la necesidad de restaurar una burocracia eficiente. Si Wang Hongwen hubiese sobrevivido a su mentor por más tiempo, si la banda de los cuatro hubiese consolidado su posición, la historia de China habría sido incomparablemente más violenta. Su caída, por lo tanto, es vista por muchos como una necesidad dolorosa para la estabilidad de la nación. Pero el caso de Wang Hongwen deja una pregunta persistente, un dilema que atraviesa las décadas. ¿Fue Wang un monstruo o solo la perfecta creación del monstruo? Él no inventó las purgas, las perfeccionó. No creó el culto a la personalidad, fue su principal beneficiario. Su destino final en la prisión de Qincheng, la muerte solitaria y la subsiguiente aniquilación de su memoria, sirve como un recordatorio sombrío de que el partido siempre se reserva el derecho de definir quién fue el héroe y quién el villano, incluso si ese villano fue, por un tiempo, el hijo favorito del poder supremo. Wang Hongwen es la prueba de que en los regímenes totalitarios la ambición no debe ser evidente, y la lealtad debe ser entregada al aparato, nunca al individuo, no importa cuán poderoso sea. Él persiguió el sol y se quemó. Su historia no es solo la historia de una caída, sino la advertencia eterna sobre el precio de confundir el favor con el control. Aún hoy, el silencio oficial sobre Wang Hongwen es ensordecedor. Y quizás esa es la estrategia política más exitosa de todas, hacer del poderoso caído un simple espacio vacío. Si la historia de Wang Hongwen nos enseña algo, es que los verdaderos caídos del poder no son aquellos que son ejecutados por sus crímenes, sino aquellos cuya existencia misma es negada por quienes reescriben los anales. Él perdió su vida, y peor aún para un político, perdió su nombre.